Buenas noches, Dios los bendiga y muchas gracias por poder compartir en esta noche este momentito, este video que vamos a grabar. Voy a leer una palabra antes de ir más adelante, una palabra que está ahí flotando en mi corazón. Y dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 6, dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y acá en San Mateo, capítulo 10, verso 29 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Estaba pensando en este ejemplo porque Jesús era un maestro en inventar parábolas. El sentido de inventar parábolas siempre fue el tratar de que lo entiendan. No quería que digan, qué profunda fue la palabra, pero no la entendí. O que se vayan diciendo, no habló lindo, pero no lo pude entender. Su plan, su propósito en todos los tiempos era que las personas lo entiendan. Entonces él se inventaba parábolas, ejemplos, para a través de ella tratar de aclarar lo que la palabra quería decir. Entonces cuando él terminaba de invertir su tiempo o terminaba de hablar, la gente se iba pensando, él lo entendí. Y si lo entendió, valió la pena la pérdida el tiempo que invirtió. Pero si se fue sin entender, fue una pérdida de tiempo. Así que muchas veces nosotros pensamos en la vida de que somos demasiado poca cosa, de que Dios no nos tiene en cuenta. Y tal es así que muchas veces no nos animamos ni a orar, a presentarnos delante de Dios, porque dice: ¿qué Dios me va a tener en cuenta a mí? Que soy un pecador, que soy malo, que vivo una vida perdida, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Dios no me va a tener en cuenta. A Dios no le importo. Y por eso en esta noche quería compartir esta palabra, porque es una palabra que a nosotros nos hace entender que realmente no es como nosotros pensamos. Nosotros pensamos de que Dios no nos entiende, que Dios no quiere hablar con nosotros, que a Dios no le importamos, y entonces por ahí vivimos una vida perdida, apartada de Dios, y a veces tenemos necesidad de hablar con Dios y no nos animamos a hablar. ¿Qué me va a contestar Dios? Yo me acuerdo una vez hablaba con un señor y le decía: ¿vos crees que Dios puede hablar con el hombre? Y sí, puede ser. Y que el hombre pueda comprenderle a Dios, difícil. Entonces nos ocurre lo que pasó acá. Dice la palabra de Dios acá que, dando la comparación de la alegoria que hizo Jesús, dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? 1 cuarto era el valor de una moneda en el tiempo de Jesús. Y en ese tiempo se vendían los pajaritos en la jaula. Habían pajarerías donde la gente lucraba con los animalitos. Vendían y iban con la jaula, compraban con jaula, lo tenían en la casa prisionero. Hoy en día, gracias a Dios por la defensa de los animales y todo eso, eso está terminando. Pero en aquel tiempo, cuando la Biblia se escribió, no era así. Entonces Jesús tomó, como la gente en ese tiempo, la mayoría sabía lo que era un animal enjaulado, lo que era comprar un animalito y tenerlo como mascota en la casa. Jesús lo sabía, entonces sabía de que la gente le podía entender a través de esta alegoria. Y él dijo, un vendedor de pajaritos, de pajarillos, dice acá, tenía en venta pajaritos, y entonces lo vendió, dice, a los pajaritos al precio
de un cuarto, dos pajaritos. Dos pajaritos valían un cuarto. Ese era el valor legítimo de los pajaritos. Pero eso está en San Mateo 10, 29. Pero si nosotros nos trasladamos a San Lucas, capítulo 12, verso 6, dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y si nosotros hacemos un poquito cuenta, hacemos un poquito de número acá, si 2 pajaritos valían un cuarto, 5 pajarillos tendrían que valer 2 cuartos y medio. Pero sin embargo acá había una liquidación, había una oferta. 5 pajaritos estaban vendiendo acá por 2 cuartos. ¿Me entiendes? Si allá valían 2 pajarillos un cuarto, acá 4 pajarillos tenían que ser 2 cuartos. Y acá te están dando 5 pajaritos por 2 cuartos. Así que hay una oferta del vendedor hacia el comprador para que pueda comprar, para invertir su dinero que iba a invertir por estos pajarillos. Pero nosotros vemos acá que había un pajarito de más. Había un pajarito de más que estaba, que no tenía valor para el mercader, para el vendedor. No valía nada para él porque lo estaba regalando como oferta para que puedan comprar. El valor de 4 nomás le cobraba y le regalaba 1. Repito de vuelta, 2 pajarillos, 1 cuarto. Y después dice 5 pajarillos, 2 cuartos. Es muy claro de que había una oferta, de que para el mercader ese un pajarito no valía nada, no tenía valor. Entonces, la continuación del versículo dice ahí, yo quiero decirte, decía Jesús mismo, de que ustedes valen mucho más que un pajarito. Ustedes tienen mucho más valor que un pájaro. Dice la palabra de Dios que Dios nos mira, nos ve y nos ama. Dice que Él sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza y cuántos se cayeron. Somos de valor delante de Él. Tenemos tanto valor que Él puso su vida, su sangre para comprarnos, para rescatarnos del pecado, para abrirnos un nuevo camino hacia la eternidad, para que no nos pierdamos. Derramó su sangre en la cruz. Tenemos valor. Nosotros a veces no nos damos el valor que tenemos, pero Dios sí. Dios siempre nos está mirando con valor porque somos su creación, somos sus hijos. Y acá dice la palabra de que más valéis vosotros que muchos pajarillos. A veces nosotros pensamos que no valemos nada, pero sin embargo acá lo está poniendo un ejemplo y dice que ustedes valen más que muchos pajarillos. Solamente tenemos que entender que a Dios le costamos muy caro nosotros. Precio de sangre. Pagó Él nuestro valor para rescatarnos, para comprar nuestra vida. Derramó su sangre hasta la última gota. Precio de sangre le costamos. El valor de su vida le costamos. Y nosotros a veces no le damos valor a Dios. Creemos que Dios no nos mira, que Dios no nos quiere. Que Dios, ¿qué me va a mirar a mí? ¿A qué le va a importar a Dios? Soy un pecador, soy malo. A veces decís, bueno, ¿por qué no te entregas a Cristo? ¿Por qué no venís a Cristo? O a la iglesia a veces le invitamos y dice, no me voy a ir, tengo que arreglar primero un poco mi vida porque yo soy muy pecador, yo soy malo. Bueno, pero Jesús dice que vino a buscar a los pecadores, a los que estaban perdidos, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Él vino a salvar lo que se había perdido. Eso que no tenía valor.
Así que quiero dejarte esta reflexión en esta noche, que somos personas de mucho valor para Dios. Y si no te estás valorizando, quiero decirte que Jesús trazó un camino con su propia sangre, valorándonos a nosotros como personas de mucho valor, para que no nos pierdan. Así que mi amigo y mi hermano, que en esta noche tenés la oportunidad de escuchar esta reflexión, de prestarme tu oído para que esta reflexión llegue a tu vida, quiero decirte de que valés más que muchos pajarillos. Tenés mucho más valor. Yo también tengo valor. Aquí usted se da cuenta, el vendedor de pájaro vendió 4 y regaló 1 porque no tenía valor para ello. Pero sin embargo dice la palabra que en la presencia de Dios, un pajarito que los chicos tumban con una onda, están en la mente de Dios. Dios los ve y Dios sabe lo que está pasando. Así que quiero dejarte hasta aquí con esta reflexión, y gracias por escucharme, y que Dios te bendiga, y muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias, mi hermano. Amén.